Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 39 del podcast de Acción Escénica. Hoy vamos a hablar de improvisación, vamos a dedicar este episodio a los comunicadores que nos están escuchando y vamos a ver cómo se enfoca la improvisación dentro del arte de la comunicación espontánea. Veremos cuál es la historia de la improvisación, cómo se estructura una improvisación profesional y sobre todo sus usos dentro de la vida diaria, a nivel profesional y también a nivel escénico. Os voy a explicar lo que nunca hay que hacer cuando estamos improvisando, pero como no quiero que este episodio se quede en algo solamente teórico, pues os voy a dar también consejos prácticos. Os voy a decir cómo se entrena y os voy a dar ejercicios específicos para que podáis trabajar en casa. Así que bueno, es un episodio muy rico de información, espero que os guste y allá va. Antes de meternos de lleno en el mundo de la improvisación, creo que es importante hacer un parón, situarnos y sobre todo entender qué es la improvisación y ver un poco de dónde viene. Por eso, para todos los oyentes que nunca han escuchado este término, os quiero dar una definición que me parece, la verdad, la más concisa y clara para que entendáis de qué estamos hablando. La podéis encontrar en la Enciclopedia del Teatro de Pavis, que además es un texto que podéis encontrar en mi tienda de Amazon, y esta definición dice que la improvisación es la técnica del actor que interpreta algo imprevisto, no preparado de antemano e inventado en el calor de la acción. ¿Qué quiere decir con eso? Que es algo totalmente espontáneo. Me pareció la definición más clara y concisa y por eso creo que con eso ya podemos situarnos claramente de qué es lo que estamos hablando. Pero ahora vamos un poco a su historia. ¿De dónde viene la improvisación? La improvisación, según la Enciclopedia de Larousse de 1969, es algo, digamos, como definición pequeñita, una acción improvisada y sobre todo espontánea. La improvisación es algo que se utiliza en cualquier obra o composición musical y al principio este concepto fue utilizado sobre todo en la música. Pero además en la música no en cualquier lugar, sino sobre todo en Grecia, en Roma y también en los cantos populares. Luego tomó gran importancia en los cantos gregorianos y también en la música polifónica. A partir del siglo XV y XVI, la improvisación se convirtió en algo, digamos, como una ciencia exigida en todos los concursos musicales, tanto en España como en Francia, Italia y también en Alemania. Y en el siglo XIX y XX, tan solo los organistas podían continuar siendo considerados como los verdaderos representantes de este arte de improvisar, que por otra parte es un arte con una tendencia a desaparecer, de hecho es algo que luego con el tiempo se fue perdiendo. La improvisación es cultivada en la actualidad en los pueblos primitivos, por ejemplo los cíngaros, los músicos de jazz. Son técnicas y son sobre todo estilos que sí utilizan mucho la improvisación como base de su música. Pero por otro lado, la improvisación teatral tiene una historia mucho más antigua de lo que nosotros creemos. De hecho, generalmente cuando surge la pregunta relativa a en qué momento se dieron los primeros pinos, ¿no?, de la improvisación teatral, siempre se nombra como la comedia del arte, como referente de la improvisación a nivel teatral. Pero si profundizamos un poco más y observamos en sus antecedentes, vemos que nace, digamos, en la Grecia antigua, donde se creó todo el concepto de teatro. De hecho, los rapsodas griegos recitaban poemas épicos que ya eran antiguos en esa época y utilizaban la improvisación como herramienta para sus, digamos, historias. En cada interpretación variaban algún verso, por ejemplo, añadían o quitaban personajes, aparecían o desvanecían estos personajes según el humor del momento, la respuesta del público, la memoria de la persona que leía y también, pues, según la inspiración que tenía en ese momento el poeta. Las obras que hoy llamamos Ilíadas o Odiseas son realmente creaciones colectivas en las que la improvisación fue uno de los elementos fundamentales de la escritura de estas obras. Por lo tanto, podéis ver que al final la improvisación se utilizaba también para escribir obras que hoy en día creemos que eran cosas totalmente pensadas y planteadas con anterioridad. Posteriormente, el teatro popular en muchas ocasiones era algo que se utilizaba y se hacía en las ferias, en los mercados, pues claramente tenía su parte de improvisación, porque claramente dependía del público, de los momentos, y era algo sobre todo cómico. Por lo tanto, la improvisación en sus principios, sobre todo a nivel actoral, se relacionaba con la comicidad. Luego, en la Europa, digamos, del teatro, de la improvisación, de la comedia del arte, en las piezas de la comedia del arte que se presentaban los personajes de una manera muy simpática, también los farsantes interpretaban siempre el mismo papel.
Es decir, sabemos que en la Comedia dell'arte estaba el Arlequín, la Colombina, el Capitán, el Dottore, y estos intérpretes tenían una formación muy completa a nivel vocal, a nivel corporal, que les permitía vivir de su arte y sobre todo improvisar desde su arte. Eran bailarines, cantores, mimos, actores y sobre todo autores, todo a la vez. Las obras normalmente se desarrollaban sin guión, es decir, que el director de la compañía daba un esquema que especificaba entradas, salidas, indicaciones mínimas a los actores y estos pues tenían que seguir estas indicaciones e improvisar sobre la marcha en cada escena. Hoy en día, en cambio, la improvisación ha llegado a un gran número de formatos, de teatros, de música, de cine, de cualquier tipo de género. De hecho, hoy en día el ser humano sigue buscando en la improvisación algo, digamos, para darle naturalidad y sobre todo para darle espontaneidad a lo que se está creando. Se utiliza también hoy en día como, digamos, formato deportivo. Cuando hablamos de deportivo, no en el sentido de deporte como tal, sino se hace match de improvisación y también catch de improvisación. Pero se podría decir que, digamos, hoy en día todo este tipo de competencias, de juegos, de competiciones que se hacen, pues tienen un formato corto, es decir, que son normalmente cosas que se utilizan en las escuelas o también se hacen pequeños espectáculos de corta duración. Pero también es verdad que hay un formato más largo de improvisación que se está desarrollando, que se llama Harold, el cual, digamos, se aleja de esa competencia de los matches de improvisación y busca, digamos, algo un poco más específico, enfocado, digamos, a descubrir todo lo que es la conciencia de los personajes, su vivencia interior, sus características y, digamos, es algo más enfocado a una interiorización del personaje por parte del actor. Por lo tanto, podéis ver cómo desde los antiguos griegos hasta hoy en día, el formato de la improvisación ha cambiado muchísimo. Empezó desde la música, del teatro, como hemos visto, hasta llegar a algo, digamos, totalmente enfocado o a algo puramente deportivo, que nos puede gustar o menos, porque luego hay personas, yo por ejemplo, la improvisación es algo que me encanta, pero prefiero utilizarla siempre como técnica, digamos, de interiorización del personaje y sobre todo de las escenas. ¿Cómo podemos encontrar la improvisación dentro de lo que hacemos normalmente a nivel comunicativo? Por un lado, la podemos utilizar para, digamos, inventar el texto, pero siempre desde un esquema que tenemos nosotros por detrás, que es un poco lo que se hace o lo que hago yo cuando hago este podcast o también cuando hacemos ponencias. De hecho, insisto mucho con mis alumnos que la cuestión no es escribir un guión y aprendérselo de memoria, sino crear una especie de esquema y sobre ese esquema improvisar el texto sobre la base de tus conocimientos. Por otro lado, la improvisación la podemos encontrar como juego dramático, no para crear textos, sino simplemente para investigar sobre nosotros mismos, sobre el personaje, descubrir cosas de nosotros que no sabíamos que podíamos hacer o sentir, porque de hecho normalmente siempre que estamos leyendo o cuando leemos un guión o si hacemos algo muy estructurado, siempre está de por medio la mente. Y como bien sabemos, la mente es algo que está ahí para defendernos y por lo tanto no te permite descubrir cosas nuevas. Pero la improvisación, que está basada en apagar todo lo que son los procesos mentales, nos ayuda pues a meternos en un mundo nuevo, rico y sobre todo desconocido. Y por otro lado, la improvisación también se utiliza para la desconstrucción verbal, es decir, utilizar la palabra para descubrir cuestiones de expresión corporal y utilizar el cuerpo de una manera totalmente nueva. Esto es algo que se utilizaba sobre todo en la técnica de Artaud, que es un teórico de la interpretación, que utilizaba el teatro de una forma muy ceremonial, ¿no? Y que creía pues que el actor y el cuerpo del actor sobre todo eran realmente un templo y que gracias a eso se creaba el teatro. Por lo tanto, utilizando la parte verbal, utilizando la palabra, si la desconstruimos y por lo tanto la rompemos y la hacemos nuestra en nuestro cuerpo, podemos improvisar movimientos y expresiones que nos ayudan pues a transmitir con otro tipo de lenguaje que no sea el verbal, también lo que queremos transmitir. Así que, como podéis ver, la improvisación hoy en día, sobre todo, se utiliza en estas tres vertientes. La parte del texto, la parte del juego dramático para descubrirnos y ver cosas de nosotros que no sabíamos antes y además para utilizar la palabra como herramienta para crear expresión corporal.
Vamos a ver ahora los usos que tiene la improvisación a distintos niveles. Vamos a empezar por el nivel escénico. Como he dicho antes, la podemos utilizar pues para soltarnos, desinhibirnos, descubrir, expresar, jugar, reaccionar, concentrarnos. Yo creo que es una de las herramientas más completas que puede tener un actor en sus primeros años de formación, porque nos da una desinhibición que es la base para cualquier trabajo actoral. Y luego también se puede utilizar pues para el calentamiento, para desbloquear cuestiones que tenemos a nivel mental, que como he dicho antes, a veces nos limitan. Así que la improvisación es una herramienta que se utiliza siempre en cualquier clase de teatro, pero que yo en particular la utilizo mucho en mis clases de entrenamiento actoral porque veo que da muchísimos resultados, sobre todo con personas que acaban de empezar y que realmente buscan, ¿no?, esa libertad a la hora de expresarse. Luego se puede utilizar también como entrenamiento actoral profesional, es decir, la técnica Stanislavski y la de Meisner también son dos técnicas muy conocidas que utilizan la improvisación como entrenamiento para el actor. En el teatro contemporáneo se utiliza también para hacer performance, ¿no?, donde el público participa y por lo tanto podemos ver hoy en día compañías de teatro que hacen performance donde la improvisación es como la protagonista del espectáculo. Tienen una estructura y según el público y cómo responda el público, pues se va desarrollando el espectáculo. Luego se puede utilizar la improvisación para la creación de personaje. Es también una técnica que me gusta muchísimo, que creo que da muchísimos resultados. Se juega con el cuerpo, con la voz, con las emociones y por lo tanto a partir de ahí se crean personajes totalmente nuevos y características y personas que no habíamos pensado jamás en nuestro pequeño, ¿no? Porque al final la mente siempre nos da algo muy pequeñito, pero la improvisación nos ayuda a ampliar esa visión que tenemos de las cosas y para la creación de personaje creo que es fundamental. Luego la podemos utilizar también para crear guiones, ¿no? Sobre todo desde el proceso creativo de una obra. Por ejemplo, a través de improvisaciones que hacen los actores, el guionista escribe el guión. Entonces, el actor con otro actor o por su cuenta improvisa algo y el guionista va tomando nota y sobre eso crea un texto. Luego se pueden crear de la misma forma coreografías, también a nivel bailado, ¿no?, poniendo música, dejando que el cuerpo se mueva, se exprese y a partir de ahí marcar una coreografía determinada. Podemos utilizar la improvisación para crear obras colectivas, ¿no?, con algún texto previo, por ejemplo, con palabras o con conceptos. Se puede utilizar, digamos, como herramienta de creación de una obra completa y no solo de escenas. Luego se utiliza muchísimo para el teatro educativo y terapéutico, porque como he dicho antes, al final, cuando las personas se acercan al teatro para poder expresar, ¿no?, sus emociones porque tienen algún bloqueo y utilizar el teatro de manera terapéutica y educativa, la improvisación nos ayuda a apagar la mente y por lo tanto a dejarnos llevar como deberíamos hacer también en nuestra vida. Luego, la improvisación se utiliza de una manera muy común también en cualquier tipo de espectáculo cómico, como stand-up comedy, porque también ahí el trabajo de la improvisación es fundamental, ¿no? A ver lo que recibo del público, cómo siente ese chiste y cómo me lo devuelve y por lo tanto yo cómo sigo. Ahí también tenemos un esquema, un chiste determinado, pero al final siempre dejamos abierta la mente a la improvisación. Y luego, por último, también en espectáculos híbridos, es decir, espectáculos que tienen su parte con un texto determinado y luego, pues, una parte o una escena determinada que a lo mejor es con el público donde se utiliza la improvisación. Por ejemplo, en el musical de La Jaula de las Locas hay algunas escenas donde la protagonista baja a público e improvisa con él. Por lo tanto, son como 10 minutos donde el mismo actor, en ese caso, no tiene guión, pero sí tiene que estar 10 minutos con el público, entretenerlo y sobre todo utilizar la improvisación para crear una escena totalmente nueva y que le da frescura a la obra, cosa que no daría algo que está normalmente escrito y ya planeado. En nuestra vida diaria la improvisación claramente tiene su apartado importante y tiene su protagonismo. Lo que pasa es que muchos de nosotros no sabemos cómo utilizarlo porque nadie nos ha explicado, ¿no? Pero en nuestra vida diaria la improvisación tiene cabida, por ejemplo, para abordar o analizar temas sociales o para sanar cuestiones de uno mismo. Se utiliza en muchas técnicas terapéuticas la improvisación como herramienta para descubrirnos. Nos ayuda también a potenciar las capacidades comunicativas
comunicativas que tenemos ante situaciones imprevistas, porque al final cuando estamos haciendo alguna ponencia o si tenemos un guión por delante y tenemos un público y tenemos que comunicar algo concreto y ocurre cualquier tipo de cuestión que no está prevista, pues la improvisación nos da ese plus, ¿no? Para poder salir, digamos, de ese error o de esa situación imprevista y poder avanzar. Y por lo tanto da, digamos, un caché a ese comunicador. Por eso es algo que yo siempre trabajo en mis clases, porque un comunicador de verdad tiene que dominar este tema de la improvisación. Luego te ayuda, por supuesto, a potenciar la creatividad, porque al final te ayuda a ampliar la visión que tenemos de las cosas sin utilizar la mente. Ayuda además a las personas a controlar, digamos, sus nervios y a dejarse llevar, a dejar de pensar y sobre todo de boicotearse. Sobre todo te ayuda también a ser más abierto, más comunicativo con el cuerpo, con la voz, con las emociones. Elimina muchos miedos, porque al final los miedos vienen de la mente. En el momento en el que nosotros no utilizamos la mente, sino la improvisación y lo que nosotros sentimos, eso te hace dominar cualquier situación. Además, la improvisación en nuestra vida te enseña que nosotros somos realmente lo más importante, que tenemos capacidades infinitas y que por lo tanto podemos llegar a hacer cualquier cosa y no tenemos que tenerle miedo a nada. Te hace, digamos, creer más en ti y sobre todo te potencia como persona a todos los niveles. A nivel comunicativo, a nivel personal, a nivel mental, a nivel emocional, a todos los niveles. Por eso creo que la improvisación es una herramienta que se debería de utilizar muchísimo más en el uso diario y en la vida de la gente, porque realmente las mejoras son fundamentales y son increíbles. Y yo la veo a diario en las clases y sobre todo con mis alumnos. ¿Y cómo podemos usarla a nivel profesional, dentro de nuestro trabajo, en el día a día de nuestro trabajo? Bueno, pues normalmente se utiliza sobre todo en equipos porque rompe barreras, crea lazos que fomentan el trabajo en grupo. Normalmente la gente siempre tiene mucha vergüenza cuando está trabajando, sobre todo las relaciones que creamos en el trabajo son como muy asépticas, ¿no? Totalmente profesionales. Y al final utilizar técnicas, juegos de improvisación entre el equipo hace que los participantes pues creen esos lazos que fomentan ese trabajo y sobre todo esa creatividad grupal. Luego, por otro lado, conecta la visión mental de todo el grupo, ¿no? Y la escucha de los compañeros. Al final, si te hace romper barreras, te hace que te unas con otra persona a nivel mental, a nivel emocional, los pensamientos, el enfoque. Entonces realmente te conecta con la otra persona. Por otro lado, borra todos los límites que los trabajadores se ponen y que normalmente no te hacen ir más allá, ¿no? Y esos límites no te permiten tener ideas creativas. Bueno, la improvisación rompe todas esas barreras y además te ayuda a encontrar como una solución a cualquier situación, ¿no? Sin entrar en angustias, ansiedades. De hecho, siempre cuando estamos trabajando llega un momento donde a lo mejor tenemos momentos de ansiedad, ¿no? De angustia, que no sabemos cómo solucionar algún problema. Y quizá trabajarlo desde la improvisación, dejarnos llevar, hacer algún ejercicio que nos ayude a ver ese problema desde otra perspectiva, pues nos puede ayudar a superarlo sin tener que agobiarnos y pasar malos ratos. Y luego, por otro lado, para las ponencias, que es algo que utilizo muchísimo, es un arma que te entrega muchísima seguridad y naturalidad. Normalmente cuando mis alumnos me dicen me gustaría tener esa frescura que tiene ese comunicador, la mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, ese comunicador, esa naturalidad la tiene no porque lo tiene todo estructurado, que también, sino porque utiliza la improvisación en algunos momentos y te hace ver como que todo es más natural, fresco, espontáneo, fácil, y eso realmente atrae al espectador y atrae al oyente, sobre todo. Pues vamos a ver ahora cómo podemos entrenar la improvisación, porque hemos visto la importancia que tiene en todos los aspectos de nuestra vida, pero claro, ¿cómo puedo entrenarla yo desde mi pequeño, ¿no? Desde mi día a día? Porque al final todo el mundo tiene muy poco tiempo, tiene muchísima cosa que hacer, la familia, los amigos, la pareja, y por lo tanto, pues no tenemos tiempo, ¿no? De meternos en más cosas. Pero creo que al final, aunque sea una horita a la semana, creo que las clases de teatro son algo que te ayudan a descubrir esta técnica de la improvisación, sobre todo si persona que imparte esas clases, una persona profesional y que sabe de lo que está
de lo que está impartiendo. Por lo tanto, creo que unas clases de teatro no solo sirven para personas que se quieran dedicar a ello, sino para todas aquellas personas que trabajan con la comunicación en su día a día y en el trabajo. Una clase de teatro realmente es un entreno comunicativo. Yo tengo ejemplos y testimonio que podéis ver además en mi página web, o lo podéis ver también en Google y en muchos sitios, donde mis alumnos de repente han descubierto, personas que se dedican al marketing, a la política, son profesores, periodistas, digamos profesiones de todo tipo, de repente, gracias a las clases de teatro, han descubierto cómo trabajar mejor, cómo trabajar desde una tranquilidad, desde una diversión, se sienten como más abiertos, han potenciado sus capacidades, es decir, las clases de teatro, y sobre todo dentro de las clases de teatro la parte de la improvisación, ayuda muchísimo al desarrollo personal. Por otro lado, puedes trabajar la improvisación en tu día a día, es decir, en cualquier cosa que nos pase en el día a día, intentar no agobiarnos y ver, pues, oye, solucionarlo con lo primero que se nos ocurra. Vamos a dejar que la mente piense y vamos a intentar escucharnos más y ver si realmente lo que tenemos dentro, ese sexto sentido, lo podemos sacar. Improvisando un poco en nuestro día a día, vamos también a entrenar, ¿no? Esa pequeña parcela que tenemos dentro de improvisación. Y por supuesto, también si alguien quiere trabajar la improvisación de una manera un poco más profesional, siempre desde el punto de vista, digamos, personal, o para enfocarlo al trabajo, también se puede apuntar a match de improvisaciones, a este tipo de juegos o de espectáculos que hacen en muchos sitios, donde tú pues vas como si fueras un espectador más y de repente pues alguien está improvisando algo y tú quieres incluirte dentro de ese espectáculo. Y eso también es algo que a lo mejor no conlleva ir a clase de manera continuada, pero sí te permite pues entrenar la improvisación, dejarte llevar, dejar de pensar y utilizar la improvisación como herramienta para soltarnos. Os puedo asegurar al 100% que si aplicáis estos 3 consejos, ¿no? O las clases de teatro, o aplicándolo en el día a día, o a través de matches de improvisación, vais a ver cómo vuestra forma de ser cambiará. Y eso tendrá, digamos, una transformación muy grande en vuestra comunicación verbal y también corporal dentro de vuestro trabajo y con las personas que os rodean. Y si has llegado hasta este punto del podcast, que creo que sí, porque al final es algo que seguramente te interesa muchísimo, vamos ahora a darte algunos consejos para poder trabajarlo en casa. Algunos ejercicios específicos y prácticos que te puedan ayudar. Y luego me gustaría pues que en los comentarios o en las redes o tal, pues, o por privado también, me escribierais y me comentaréis qué tal os van estos ejercicios. El primero podemos trabajarlo, digamos, con el cuerpo. Es algo para la improvisación corporal y se llama técnico rítmico con música. Lo que tenemos que hacer es ponernos una música, lo podemos hacer en casa, estando solos, tranquilos, relajados. Nos ponemos una música que nos gusta y dejamos que el cuerpo se mueva al son de la música, sin pensar ni en un paso o en lo que tenemos que bailar o cómo baila la cantante cuando está cantando esa canción, nada. Simplemente ponemos música y nos dejamos llevar. Eso hace que el cuerpo empiece a sentir y a expresar por su cuenta y por lo tanto a través de la improvisación lo soltamos. Con este ejercicio se desbloquean muchísimas cuestiones corporales que están ahí enquistadas y que normalmente hacen que las personas cuando estén hablando en público pues no puedan expresarse correctamente, ¿no? Hace que el cuerpo se suelte de una manera más natural. Otro ejercicio que además es muy divertido es, por ejemplo, leer una palabra o escuchar una música o ver una imagen y sobre eso crear una historia totalmente inventada. Lo podemos hacer por nuestra cuenta, con un amigo, como si fuera un juego, o en grupo. Por ejemplo, ahora que estamos también en épocas de reuniones familiares y con amigos, pues utilizarlo como juego. Bueno, pues leer una palabra, escuchar una música, ver una imagen e inventar sobre la marcha una historia ayuda a que la mente no sea rígida, sino a que se expanda y por lo tanto a trabajar la creatividad. Otro ejercicio sería jugar y hacer sonidos. Jugar a hacer sonidos y que a lo mejor otra persona represente con el cuerpo esos sonidos. Yo a lo mejor pues me pongo a hacer sonidos del tipo oh, po, 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 oh, la. Bueno, pues parece una tontería, pero realmente si tenemos, digamos, la desinhibición, la capacidad de hacer todo esto sin vergüenza, vais a ver cómo de repente también tenemos muchísima más fluidez y mucha más capacidad de expresar y sobre todo es algo divertido que a veces creo que
la parte más importante de la improvisación es el saber reírnos de nosotros mismos, que creo que es algo que tenemos que aprender. Y este ejercicio de por sí me gustó mucho hacerlo en las clases porque la gente, además de reírse de uno mismo, se ríen también con el compañero, juegan, se dan cuenta de que no hay que tomarse la cosa tan en serio y por lo tanto te ayuda a soltar vocalmente también muchos bloqueos que normalmente tenemos. Otro ejercicio puede ser pues dialogar con una persona sobre un tema e intentar pues crear como una especie de historia o un guión. Entonces la primera parte de la historia la creo yo, la siguiente la creas tú y vamos creando una historia los dos, escuchándonos e improvisando. Esto desarrolla mucho, además, digamos, de la creatividad, también la parte de la escucha hacia la otra persona, porque tengo que escuchar perfectamente lo que dice para yo poder seguir con esa historia. Entonces, este tipo de diálogo improvisado yo creo que es muy divertido, sobre todo si estáis en pareja o una tarde aburridos con amigos. Otra cosa que podemos hacer de improvisación es jugar a hablar idiomas que no conocemos. Esto, por ejemplo, es algo, y ya os cuento una anécdota, porque me lo pidieron a mí cuando yo hice la prueba de arte dramático para la carrera, y es que, pues, de repente el profesor me dijo, habla en chino. Digo, ¿en chino? Digo, si yo no sé chino. Bueno, pues empecé a hablar un chino inventado. Me lo pasé muy bien, intenté divertirme lo que pude, me solté. Y entonces, creerte que estás hablando un idioma, aunque tú no lo sepas, te hace romper esa barrera que tenemos con los idiomas, con la voz, con todo lo correcto. E improvisar un idioma lo podemos hacer por nuestra cuenta o también con algún amigo. Y vais a ver que os vais a morir de las risas, pero sobre todo que vais a perder esa vergüenza, que eso realmente es el enfoque del trabajo de la improvisación. Otra cosa que podemos hacer, y esto el carnaval es maravilloso, disfrazarnos, imitar o creer que somos otra persona, pues creo que es algo maravilloso. De hecho, es algo que tendríamos que nunca deberíamos perderlo, ¿no? Y de pequeño lo hacemos. Si vosotros observáis un niño pequeño, cuando se pone a imitar a alguien, lo imita desde una verdad, ¿no? A lo mejor es gracioso, pero él se lo cree. Entonces, si perdemos esa vergüenza de disfrazarnos, imitar a otra persona, vais a ver cómo improvisando sobre eso nos ayuda, digamos, a soltarnos muchísimo más vocalmente, a nivel emocional y también a nivel corporal. Y luego, si queréis algo, en cambio, algún ejercicio un poco más específico para la parte comunicativa, os diría de leer un texto y repetirlo con vuestras palabras. Esto es uno de los elementos importantes para la memorización de cualquier guión, texto o ponencia, pero también es un buen ejercicio de improvisación. Y lo podéis hacer o con vuestros guiones, o con cualquier libro, o con el periódico, con cualquier cosa que estéis leyendo. Leéis ese texto, cerráis o le dais la vuelta y lo improvisáis con vuestras palabras. Eso ayuda a la rapidez mental y sobre todo ayuda a que el texto se interiorice y por lo tanto luego facilita también la memorización. Y por último, pero no menos importante, lo que nunca podemos hacer cuando estamos improvisando o cuando estamos haciendo los ejercicios que os he propuesto, o si estamos en clases de teatro, y eso es algo que insisto muchísimo. Un consejo que os doy es que cuando estéis improvisando, permitiros apagar vuestra cabeza. Apagar la mente. No penséis. Si en algún momento de cualquier ejercicio de improvisación estáis pensando, entonces no estáis improvisando. La improvisación, habéis visto, y yo creo que ya después de haber hablado tanto de ella en este episodio habéis entendido de lo que trata, va de sentir, de reaccionar. De hecho, la acción y la reacción son la base del teatro. Por lo tanto, la mente aquí no tiene cabida nada mental. La cabeza sí se utiliza a nivel comunicativo en algunos momentos clave cuando estamos hablando de marcar cuestiones, momentos, puesta en escena, memorización, pero cuando estamos trabajando con la improvisación para soltar, para investigar, ahí la mente no tiene que entrar. Cuando dejamos el ejercicio, sí, podemos analizar mentalmente lo que hemos hecho y sobre eso pues sacar a lo mejor algún tipo de resultado o algo que nos ha gustado y queremos a lo mejor añadirlo a lo que teníamos antes preparado, pero mientras estáis improvisando, prohibido pensar.
En definitiva, espero que hayas entendido la importancia de la improvisación, cómo aplicarla a tu día a día y en tu trabajo, y sobre todo que pongas en práctica todos los ejercicios que te he ofrecido para poder mejorar a nivel personal y también comunicativo. Por otro lado, si ves que no te sientes preparado o preparada para hacerlo tú solo, que sepas que siempre puedes reservar tu primera clase individual online conmigo y pues desarrollar todas tus capacidades a través de la improvisación desde cualquier parte del mundo. Así que no lo dejes escapar y empieza el año desarrollándote como persona y como profesional. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado en mi canal de podcast y por haber escuchado este episodio. Si por supuesto te ha gustado, te agradecería que me dejaras un comentario, un me gusta o que lo compartieras con personas a las que le pueda ayudar este episodio. Y por supuesto no te preocupes porque muy pronto subiré más temas que seguro te pueden interesar. Si necesitas cualquier cuestión me puedes contactar a través de las redes sociales, de mi página web y por supuesto pendiente, muy pendiente de mi página porque muy pronto sacaré nuevas formaciones y mentorías adaptadas a cualquier artista y comunicador. Nos vemos pronto.